Por favor, hermanos, acompáñenme a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8. Nos vamos a centrar en el versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Les invito a que se coloque sobre sus pies para reverenciar la bendita palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. El sermón de esta mañana lo he titulado El creyente y las obras de la carne. Como bien sabemos, uno de los temas más importantes y abundantes de toda la Escritura es la doctrina de la santificación. La santificación es una obra que hace Dios en el creyente con base en la obra redentora de nuestro bendito Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo, por medio del cual Dios nos capacita para vencer el pecado y para conformarnos cada día más a la imagen de Cristo. Pero esta obra de santificación sabemos que viene al creyente en 3 etapas, pero que son dependientes. En primer lugar, una etapa inicial, y es esa ruptura radical que Dios hace en el creyente del dominio del pecado. Y esa santificación ocurre en el momento mismo de nuestra conversión. Por tanto, cuando una persona llega a los pies de Cristo, cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo obra en la vida de esta persona una ruptura radical del dominio del pecado. Por tanto, ya nunca más será esclava del pecado, nunca más el pecado será su rey. No estoy diciendo que nunca más pecará, estoy diciendo que el pecado nunca más será su rey. Esa persona ya nunca más será esclava del pecado. Pero en segundo lugar, existe una etapa progresiva. Y es ese proceso a través del cual nosotros los creyentes vamos muriendo cada vez más al pecado y conformándonos cada vez más y más a la imagen de Cristo. Esa es la etapa donde nos encontramos actualmente. Si usted está en Cristo, esa es la etapa de la santificación en la que usted se encuentra. Y por último, la etapa final de la santificación, y es aquella que obtendremos cuando lleguemos al cielo, cuando estemos con Cristo en gloria. Cuando estemos en esa etapa, mis hermanos, tendremos cuerpos glorificados y ya nunca más podremos pecar. Nunca más podremos pecar, ya nunca más vamos a tener problemas con el pecado. De manera que para nosotros, la etapa más importante hoy, no porque las otras no lo sean, sino por sus implicaciones prácticas, es la etapa de la santificación progresiva. ¿Y por qué? Porque el pecado, repito, ya no es nuestro rey, el pecado ya no es nuestro gobernador. Sin embargo, el pecado sigue siendo nuestro enemigo. Él sigue siendo nuestro enemigo. Y es un enemigo, hermanos, brutal y despiadado que no cesa nunca de levantarse contra nuestra alma. Así que existe una batalla no de poca importancia que se libra en el territorio, en el terreno mismo de nuestros deseos. Así que si nosotros queremos crecer en santidad, debemos hacer uso de los medios que Dios nos ha provisto en su gracia para poder vencer el pecado. Y ese pecado, hermanos, insisto, no es un enemigo ligero, fácil, es un enemigo brutal que nos hace la guerra desde adentro. Y eso es precisamente de lo que nos habla el apóstol Pablo en el pasaje que leímos al inicio en Romanos capítulo 8, versículo 13. Es Dios quien santifica al creyente
pero Él lo hace a través de ciertos medios. Y todo creyente que en verdad esté preocupado por su santidad debe hacer uso fiel y responsable de esos medios de gracia que el Señor les ha provisto. Debe hacer uso de una manera diligente de esos medios que el Señor les ha dado para que sigan creciendo en santificación. Algunos de esos medios manan en el contexto de la iglesia, en nuestro contexto eclesiástico. Por esa razón los teólogos lo han llamado los medios corporativos. Y otros medios fluyen de nuestra relación interna o nuestra intimidad con el Señor, por lo que lo han llamado también los medios individuales de santificación. Y nuestro sermón hoy vamos a considerar uno de estos medios de santificación individuales a la luz del pasaje que acabamos de leer en Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿De qué nos está Pablo hablando en este pasaje? Nos está hablando de la mortificación del pecado. Y vamos a desarrollar nuestro sermón bajo los siguientes encabezados. En primer lugar, vamos a mirar la obligación que tiene todo creyente en hacer morir las obras de la carne. Repito, la obligación que tiene todo creyente en hacer morir las obras de la carne. Y en segundo lugar, vamos a analizar la dependencia del creyente en el Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Así que desarrollemos ese primer encabezado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Por supuesto, nosotros debemos comenzar diciendo que el apóstol Pablo no está hablando aquí de inconversos. Aquí Pablo no se sienta a hablarle a los romanos inconversos. Y él está dirigiéndose claramente dentro del contexto a personas que profesan ser cristianas. Noten el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero Pablo añade, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y más adelante, para confirmar que le está hablando a creyentes, que le está hablando a hermanos en la fe, en el versículo 12, Pablo va a decir, así que hermanos, no está hablando a los amigos, le está hablando a los hermanos. Él los llama hermanos, de manera que Pablo no les está hablando a personas inconversas acerca de cómo ellos pueden lograr alcanzar la salvación. Eso no es lo que Pablo está haciendo, sino que Pablo está hablándole a creyentes, así que por extensión es un tema que nos compete directamente a ti y a mí. Hermanos, y es que no puede ser de otra manera, porque son los creyentes los únicos que pueden cumplir con esta obligación de mortificar el pecado. Son los creyentes los únicos que pueden cumplir con la obligación de hacer morir las obras de la carne. Vayan conmigo un momento a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la carne. Ahora noten el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo que yo debo hacer morir, Pablo? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si una persona no ha muerto y ha resucitado con Cristo, no tiene la capacidad de hacer morir lo terrenal que hay en él. Es a la luz de las innumerables prerrogativas espirituales que nosotros tenemos, que nosotros como creyentes hemos recibido gracias a nuestra unión con Cristo.
no porque usted haya sido más inteligente. Gracias a nuestra unión con Cristo, es que nosotros podemos cumplir con esta obligación de hacer morir el pecado que mora en nosotros. Solo el creyente puede cumplir con esta obligación. Voy a citar muchas veces acá al puritano John Owen en su libro La mortificación del pecado. Dice John Owen, cito: los creyentes verdaderos, quienes definitivamente son libres del poder condenatorio del pecado y de su esclavitud, noten, santificación inicial, ya ellos nunca más serán esclavos del pecado, ya nunca más el pecado será su gobernador, ya nunca más el pecado será su rey. Ellos deben ocuparse a lo largo de sus vidas con la mortificación del poder del pecado que todavía permanece en ellos. Hermanos, nosotros, todos nosotros, hemos sido redimidos y libertados del poder condenatorio del pecado. Tenemos una labor que debemos cumplir diariamente. No es mientras no estamos de vacaciones, no es cuando yo tenga tiempo. Es diariamente, y esa labor es hacer morir las obras de la carne. Ahora bien, pastor, ¿y qué significa hacer morir lo terrenal? ¿Qué significa hacer morir las obras de la carne? Bueno, en primer lugar debemos saber qué son las obras de la carne para que nosotros podamos comprender cómo hacerlas morir. ¿Qué significan las obras de la carne? Bueno, en el original lo que dice literalmente es las obras de nuestro cuerpo. En otras palabras, es como si Pablo dijese: haced morir las obras de vuestro cuerpo. Y por supuesto, Pablo no está refiriéndose aquí a nuestros cuerpos físicos, sino más bien a la corrupción, a la depravación de nuestra naturaleza, la cual se manifiesta a través de nuestros miembros. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí, o lo que está haciendo, es usar un lenguaje literario llamado metonimia. ¿Qué es la metonimia? Es una figura literaria que consiste en no utilizar una palabra y en lugar utiliza otra que tienen una relación muy estrecha. Él va a utilizar una palabra, pero prefiere usar otra que tienen una relación íntimamente. Por ejemplo, cuando se trata de comidas o bebidas, es muy frecuente no decir el contenido de esa comida, sino que simplemente con decir me tomé o me comí, nosotros podemos entender a qué se está refiriendo. Se comprende fácilmente, por ejemplo, si yo digo que me tomé una taza de café, se entiende, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si Lincoln primero dijo que no tenía hambre y después se comió 2 platos, nosotros entendemos que Lincoln no se comió 2 platos literales, sino que se tuvo que haber comido 2 platos de comida. Así que hay una relación tan estrecha, ¿verdad?, entre el plato y el contenido de ese plato, que nosotros podemos sustituir ese término por el otro y a la vez podemos entender lo que queremos decir. Y eso es exactamente lo que hace el apóstol Pablo aquí. Él utiliza una palabra para no utilizar la otra, pero que esa palabra está muy relacionada entre sí. Él habla aquí de las obras del cuerpo, de nuestro cuerpo, porque sabe Pablo que es a través de nuestro cuerpo que nosotros pecamos, o es que usted peca a través del cuerpo de otro. No, es a través de nuestro cuerpo. Es por eso lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 12 del mismo libro. Él dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como un instrumento de justicia. Es a través de nuestros miembros que nosotros pecamos. Son nuestros miembros los que el pecado usa como instrumentos para revelar la iniquidad, para revelar el deseo interno que tenemos de pecar. Así que Pablo está diciendo que esas obras del cuerpo
son las obras de la carne. Son las obras de esa naturaleza corrupta, de esa naturaleza pecaminosa que aún mora en nosotros. Y son esas obras de la carne las que tenemos la obligación de mortificar. Me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas, el pasaje que leímos en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Permítanme y lo leo: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Noten que Pablo no dice, córtense un brazo, o córtense una mano, o córtense un pie, o córtense la cabeza, sino que esas son las obras de la carne. ¿Cuál? Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia. Pablo no está mencionando partes del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque él no se está refiriendo a nuestro cuerpo físico, sino al pecado que se manifiesta a través de ese cuerpo físico. La idea del apóstol Pablo, hermanos, no es otra que la misma de nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 9, versículo 13 en adelante. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Tengo que preguntar, ¿acaso el Señor está pidiendo que debemos cortarnos un brazo, que debemos cortarnos una pierna, que debemos sacarnos un ojo? Por supuesto que no. Lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo es que debemos evitar, a como dé lugar, cualquier situación que nos pueda llevar a pecar con nuestros ojos, cualquier situación que nos pueda llevar a pecar con nuestras manos, y cualquier situación que nos pueda llevar a pecar con cualquier órgano de nuestro cuerpo. Pastor, ¿y qué pasa con nuestros pensamientos? ¿No debemos mortificar también nuestros pensamientos? ¿O solamente debemos mortificar el acto en sí? Mis hermanos, la razón por la que Pablo se va a las obras directamente es porque nuestra concupiscencia, es decir, nuestros deseos pecaminosos siempre tratan de llevarnos a cometer el acto pecaminoso. Es por eso que Pablo lo introduce allí. Esos actos pecaminosos que nosotros cometemos son concebidos primeramente ¿en qué? En nuestra mente. Por lo tanto, los pensamientos pecaminosos están incluidos en Romanos 8:13. Pablo los incluye allí. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 18 dice que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Así que cuando hablamos de las obras de la carne, obligatoriamente están incluidos los pensamientos del corazón. Porque yo no puedo cometer el acto pecaminoso a no ser primero que no haya concebido en mi corazón y en mis pensamientos hacerlo. Así que eso es lo que significa las obras de la carne. Ahora bien, entonces, ¿cómo las debo hacer morir? ¿Cómo hago eso? Por supuesto, el apóstol Pablo está utilizando una expresión metafórica. No es que usted salga ahora con una M60 y con 2 cananas de 200 cartuchos a ir a asesinar las obras de la carne. Esta palabra hacer morir es usada de distintas formas en el español. Por ejemplo, a veces significa negarse a gratificar. A veces significa negarse a cumplir un deseo. A veces significa debilitar. A veces significa robar o quitar la fuerza. Pero en su uso bíblico, esta palabra significa quitar la fuerza, la vitalidad y el poder al fin de que muera, al fin de que muera eso. Voy a citar nuevamente a Owen. Dice Owen, este es un lenguaje figurado, hablando del hacer morir, que ilustra la muerte de un animal. Matar un animal significa quitar su fuerza, su poder
y su vida para que ya no pueda actuar y hacer lo que quiere. Esta es la figura que está en la mente de Pablo aquí, dice Owen. La naturaleza pecaminosa o el pecado que todavía mora en nosotros se compara con una persona, el viejo hombre, con sus recursos, con sus habilidades, con su sabiduría, con sus maquinaciones, con su fuerza, etcétera. Fin de la cita. Y esto es lo que dice Pablo que nosotros debemos matar. Esto es lo que dice Pablo que nosotros debemos mortificar. Esto es lo que dice Pablo que nosotros debemos quitar su fuerza y vitalidad. Pero en nuestras fuerzas, no, con el poder del Espíritu. Pero ya hablaré de eso más adelante. Imaginemos por un instante un animal, el que sea. Es propio de un animal comer, beber, caminar. Cierto que esas son características propias de un ser vivo. Pero si ese animal es asesinado, el principio de vida que le permite hacer todas estas cosas ya no existiría. Por lo que ese animal ya nunca más podrá comer, ya nunca más podrá beber, ya nunca más podrá caminar, etc. De modo que cuando Pablo nos habla aquí de hacer morir las obras pecaminosas que están en nuestros miembros, eso se lleva a cabo, hermanos, o lo que está diciendo Pablo es que él está personalizando el pecado. Él está personalizando esas obras de la carne. ¿Cómo así? Pablo está viendo el pecado como si fuese una persona que habita dentro de nosotros, el cual nosotros tenemos que dar muerte. Esa es la idea que tiene Pablo. Él está personalizando el pecado. Por eso John Owen dice, si tú no matas el pecado te matará a ti. En otras palabras, es obligación de cada uno de nosotros como creyentes en eliminar ese vigor, en eliminar esa fuerza y esa vitalidad que el pecado tiene dentro de nosotros. De modo que éste ya no pueda continuar obrando a través de nuestros miembros. Hermanos, si no estamos hablando solamente aquí de los aspectos del viejo hombre que son abiertamente pecaminosos, aquellos que son más claros, aquellos que son más visibles, como la fornicación, como el adulterio, como el homicidio, etc. Sino que Pablo está hablando de hacer morir absolutamente todo lo que pertenece al viejo hombre. Todo, hacer morir todo lo que pertenece a nuestra vieja naturaleza, la cual está viciada, está acostumbrada conforme a los deseos engañosos y a la mundanalidad. Hermanos, Pablo quiere que hagamos morir todas las obras de la carne, la cual él expresa en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Acompáñenme un momento allá. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Y algunos dirán, wow, que eso es tremendo, eso es muy malo. Pero Pablo va más allá. Enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y muchos de nosotros en nuestros corazones simplemente tendemos a minimizarla. Nos interesan únicamente las más graves. Pero los celos, la ira, las enemistades, el chisme, no. Así que son todas estas manifestaciones de la carne que debemos hacer morir cada día.
Porque el viejo hombre y sus pasiones fue crucificado con Cristo. Debemos ir despojándonos de todos esos vicios y deseos engañosos. Por eso Pablo concluye diciendo en el versículo 24 de ese mismo capítulo 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso es exactamente igual a lo que él expresa en Efesios capítulo 4, versículo 22. Él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, aquella vieja naturaleza, aquella forma cuando vivían y estaban esclavizados en el pecado, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tenemos que hacer morir esas ambiciones terrenales, tenemos que hacer morir la mundanalidad que se levanta dentro de nosotros. Hermanos, porque la voluntad de Dios para nosotros no es parecernos más y más al mundo. La voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Antes, cuando andábamos sin Cristo, nosotros prestábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Pero ahora en Cristo, hermanos, para santificación debemos presentar nuestros miembros. Y ya no para la iniquidad, sino para la justicia. Hermanos, y esto es lo que produce la mundanalidad. La mundanalidad concibe en el creyente el que él esté ejercitándose todo el tiempo, que él esté ejercitándose cada vez más en las obras de la carne, que se ocupe cada vez más en ellas. Porque la mundanalidad, hermanos, es intercambiar la verdad de Dios por la mentira. Y esto puede tomar muchas formas que son atractivas en el contexto incluso religioso. Es por eso que el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, él dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y por qué? Dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿es acaso la voluntad de Dios que el creyente viva su vida conforme a la mundanalidad? O como dice Juan, ¿es acaso la voluntad de Dios que el creyente viva en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida? Dígame, ¿es esa la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora yo te pregunto, ¿podrías tú decirme, mi hermano o mi hermana que estás acá, realmente que tú no amas la mundanalidad? ¿Podrías decirme tú que no amas al mundo? ¿O acaso pretendes tú ser amigo del mundo, sentirte identificado con el mundo, conformarte a los placeres y a la cosmovisión que este mundo ofrece y al mismo tiempo pretender tener comunión con el Dios que se revela en la Biblia? Eso es lo que tú pretendes. Hermano, si piensas así, déjame decirte que no conoces a Cristo. No lo conoces y debes arrepentirte de tu idolatría. Porque al Dios que dices adorar no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia odia, aborrece el mundo. Noten lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pastor, ¿y cómo hacemos si nosotros vivimos en el mundo? Sí, pero no pertenecemos a él. Y cuando se refiere al mundo, habla de esa cosmovisión que el mundo nos vende. Esa cosmovisión que el mundo todo el tiempo nos está presentando. Claro, pero ya no se predica tanto en los púlpitos sobre la mundanalidad, porque tienen miedo que los tilden de legalistas.
Ya no se predican los púlpitos de santidad porque tienen miedo que los tilden de legalistas. Ese es el pensamiento del liberal y lastimosamente de muchas iglesias. Pero ¿acaso, hermano, honestamente, el preocuparte por tu santidad, el preocuparte por tratar de mortificar tu pecado y no encajar en la cosmovisión del mundo y no encajar con la mundanalidad, ¿acaso eso es legalismo? Esa palabra mundanalidad suele poner a la gente a la defensiva. Esto no es un tema que la gente, o la mayoría de ellos, mire con agrado. Muy a pesar, mis hermanos, muy a pesar de la enorme importancia y la evidencia que la Biblia nos muestra con relación a este asunto. No puedes decir que amas a Dios y al mismo tiempo tus anhelos, tu estilo de vida, tus deseos son conforme a esta cosmovisión que el mundo ofrece del mundo. Jóvenes que están acá, nunca antes, algo sin precedentes, tuvo una apariencia más atractiva y seductora que la mundanalidad de nuestros días. Nunca antes el entretenimiento y la inmoralidad habían estado tan explícitamente expuestos como en nuestros días. Y si tú no puedes discernir que la voluntad de Dios es tu santificación y que te apartes de estas cosas, me temo, y con tristeza lo digo, me temo que te verás transitando en un camino de muerte. Como cristianos, nosotros estamos llamados a imitar a Cristo, no al mundo. El afán de nuestros corazones no es parecernos cada día más al mundo. El afán de nuestros corazones debe ser cada día parecernos más a Cristo. Y esto por supuesto no significa que nosotros no podamos disfrutar de las cosas buenas que Dios ha creado. Recuerden que en Eclesiastés capítulo 3 versículo 13 dice que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. Así que no estoy hablando que nosotros no podamos gozar de las cosas que Dios nos ha dado, pero debemos hacerlo dentro de los límites de protección establecidos por Dios para preservar nuestras almas. Nosotros no somos más sabios que Dios, mis hermanos. En ninguna manera. De modo que tenemos que hacer morir al viejo hombre y sus metas, al viejo hombre y sus ambiciones, al viejo hombre y sus anhelos, al viejo hombre y sus gustos. Debemos hacer morir al viejo hombre y todos esos deseos engañosos que albergan en el corazón. Ahora bien, pastor, ¿y cómo hago eso? Ya usted nos ha dicho una cátedra de cómo es, de qué es eso, cómo lo podemos identificar, pero ¿cómo hago eso? No en tus fuerzas, mi hermano. En dependencia del Espíritu Santo de Dios, y eso nos conecta con nuestro segundo epígrafe. La dependencia del creyente en el Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Nuevamente Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es el medio a través del cual nosotros debemos llevar a cabo esta obligación de hacer morir las obras de la carne? ¿Cuál es el medio? Yo creo que Pablo es muy claro. Pablo dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu
El apóstol Pablo no espera, mis hermanos, que el creyente cumpla con la obligación de hacer morir las obras de la carne en sus propias fuerzas. Por supuesto que él no espera eso, sino en el poder y la fuerza del Espíritu Santo que mora en cada verdadero creyente. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No es de él. Es imposible que podamos hablar que una persona es creyente sin tener el Espíritu Santo. Eso que enseñan por ahí, que primero somos creyentes y después tenemos que pasar por una experiencia mística y un segundo bautismo en el Espíritu, eso es una herejía. Pablo dice, nadie que no posea el Espíritu Santo puede llamarse creyente. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No eres medio cristiano, no eres de Cristo. Y esa es una enseñanza clara en todo el Nuevo Testamento. Todos los creyentes poseen el Espíritu Santo. Me gusta cómo lo describe Judas en su carta. Judas no el Iscariote, por si de pronto. Judas en su carta, en el versículo 19. Él da una definición que es corta, pero es muy interesante. Noten lo que dice Judas. Estos son los que causan divisiones, dice Judas, los sensuales que no tienen el Espíritu. Y cuando Judas habla aquí de sensualidad, no se está refiriendo a una mujer con una ropa indecorosa. Porque eso es lo primero que llega a nuestras mentes cuando hablamos de sensualidad. Judas usa la palabra sensual, hermanos, para referirse a una persona que anda en pos de sus sentidos, en pos de sus deseos. Una persona que no se mueve para actuar bajo principios espirituales, sino que anda, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, según los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es exactamente igual como lo describe Pablo en Efesios capítulo 2. Mi hermano, nosotros andamos por principios, no según los deseos de la carne. Si tú no vives por principio, si tú vives por tus deseos carnales, hermanos, entonces dice la Escritura que tú eres un sensual. Un sensual. Y si tú eres un sensual, ¿saben cuáles son las implicaciones? Dice Judas, no tienes el Espíritu. ¿Y qué dice Pablo a los que no tienen el Espíritu? El tal no es de Cristo. Si el Espíritu de Cristo no está en él, no es de Cristo. Así que no importa si eres miembro de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, si tú no tienes el Espíritu de Cristo, hermanos, eres un inconverso. Eres un inconverso que te mueves según tus deseos y no por principios espirituales. Eres un inconverso que te mueves en la sensualidad. Por eso dice Judas, son sensuales porque no tienen al Espíritu. Simplemente hacen lo que desean. Ellos desean orar, oran. Ellos desean ver televisión, ven televisión. Ellos desean leer la Biblia, leen la Biblia. Ellos desean ir de compras, van de compras. Y el día que no lo deseen, no lo hacen. Se mueven por deseos, no por principios. Y una persona que viva por deseos es un sensual. No tiene al Espíritu, es un inconverso, el tal no es de Cristo. De modo que cuando el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 8, versículo 13, cuando nos habla acerca de hacer morir las obras de la carne por el poder del Espíritu, Pablo está refiriéndose al poder, a la fuerza, a la influencia que el Espíritu Santo de Dios ejerce sobre nosotros, ejerce sobre todo creyente. Así que todo verdadero creyente en quien mora el Espíritu de Dios
puede y debe mortificar el pecado que mora en él, pero no en sus propias fuerzas, sino a través del poder del Espíritu. Es solamente por medio del Espíritu Santo que se puede llevar a cabo esta labor. Hermanos, todos los medios y las formas que se quieran inventar para llevar a cabo la labor de mortificar las obras de la carne, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, serán completamente inútiles, serán completamente improductivas. Hay muchos que buscan diferentes medios para mortificar el pecado o para mortificar los apetitos de la carne. Unos lo hacen por medio de votos religiosos. Cometí este pecado, Señor, te prometo que no lo voy a volver a hacer. Y creen que por haber prometido, no lo van a volver a hacer. Se rigen por votos religiosos. Otros piensan que por medio de ayunos, otros piensan por medio del ascetismo. Para los que de pronto no estén acostumbrados con la palabra, ascetismo es la práctica que se encarga de tratar duro al cuerpo, algunos hasta flagelarlo. Supuestamente todas estas cosas sirven para mortificar el pecado, pero en realidad no lo hacen. En realidad no lo hacen. Y sin el ánimo de entrar en controversias, es interesante lo balanceada que es la afirmación. Es interesante lo balanceada que es la afirmación del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 13. Insisto, hermanos, sin ánimo de generar polémica acá entre monergismo, sinergismo. Dice Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por un lado, Pablo nos quiere guardar. ¿Guardar de qué? De vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Pablo dice, no, es por medio del Espíritu. Pero al mismo tiempo Pablo nos guarda del quietismo. Él nos guarda del quietismo. De esas personas que dicen, bueno, como ya yo tengo el Espíritu, entonces me voy, el Espíritu Santo está morando en mí, entonces me voy a sentar, me voy a relajar y voy a esperar que el Espíritu haga su obra. Porque como yo soy un pecador, puedo entorpecer esa obra del Espíritu de Dios en mí. Por eso voy a dejar que Él trabaje, yo ni me voy a meter. Este es el tipo de personas, hermanos, que cada vez que usted se le acerca para amonestarlos por un pecado en particular, siempre le dicen, ay hermano, es que Dios no me lo ha quitado. Hermano, mire que usted está fumando todavía, es que Dios no me ha quitado el cigarrillo. Dios no me ha quitado el alcohol. Yo estoy esperando que el Señor me lo quite. En otras palabras, es culpa de Dios porque yo le pido todos los días que me lo quite y Él no me lo quita. Pero Pablo es muy cuidadoso y equilibrado aquí. Él dice, si por el Espíritu vosotros hacéis morir. Noten las dos cosas. Es por el Espíritu. Pero ustedes son los que hacen morir. Las dos cosas. Como dice John Owen, cito nuevamente, el Espíritu no actúa sin nosotros, ni contra nosotros, sino con nosotros. Si por el Espíritu vosotros hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos nosotros, hermanos, los que debemos hacer esa labor, pero en completa dependencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Sí, pastor, pero ¿cómo lo hacemos? Cierto que nos gusta siempre que nos digan una lista de cosas de cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hermanos, el Señor nos ha provisto en su infinita gracia de unos medios señalados por Él mismo, pero que debemos usar en una forma correcta. ¿Y cuáles son esos medios? La oración, el estudio de la palabra, la meditación, el ayuno, el velar, etc. Pero ojo, estos medios tienen su propio papel en la labor de hacer morir las obras de la carne. Pero ojo,
solamente en condición de que sean subordinados a la ayuda del Espíritu Santo. No es que el ayuno per se mortifique el pecado. No es que yo voy a mortificar el pecado porque dejé de comer 15 días. Te puedes ir para urgencia más bien. No es la lectura de la palabra per se la que te ayuda a mortificar el pecado, sino que todos estos medios de gracia deben estar subordinados bajo la dependencia del Espíritu Santo y de la fe verdadera. En otras palabras, cuando las personas esperan tener éxito en la mortificación del pecado simplemente en virtud de haber orado, por ejemplo, van a fracasar. En virtud de haber ayunado los 15 días, no solamente te vas para el hospital, sino que también vas a fracasar. O en virtud de velar, también vas a fracasar. Si no lo haces en dependencia del Espíritu Santo. Si no utilizas los medios de gracia de una manera correcta. Nosotros no podemos pensar en acabar con el pecado atacando el cuerpo físico sin antes atacar la corrupción que hay en él. No podemos pensar en acabar con el pecado haciendo esfuerzos humanos, por muy grande que sea ese esfuerzo. Cada vez que nosotros tratamos de usar los medios de gracia que Dios nos ha provisto para santificarnos, pero sin la dependencia del Espíritu, hermanos, en nosotros nace, en nuestro corazón nace orgullo y autopromoción. Orgullo y autopromoción, y eso lo que va a hacer es que te vas a ver por encima de tus hermanos. Porque claro, él cree que lo está haciendo solo. Mira al hermano fulano de tal, pero mira qué carnal es. Vive en la mundanalidad. Yo por lo menos hago los devocionales todos los días. Yo por lo menos vengo a los cultos de oración todos los miércoles. Autopromoción y orgullo, el verse por encima de los demás, es lo que causa usar los medios de gracia sin la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, por supuesto aclaro, esto no quiere decir ahora que entonces van a dejar de orar, van a dejar de leer la palabra, van a dejar de venir los miércoles a la iglesia porque el pastor de ley dijo que eso no, yo aclaro. Así que mis hermanos, toda mortificación del pecado, toda mortificación nos viene como un don de Cristo. Y todos los dones de Cristo nos vienen por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué? Por la sencilla razón que nosotros sin Cristo nada podemos hacer. Y el mortificar las obras de la carne no es la excepción. ¿Qué dice Juan capítulo 15? Porque apartados de mí, nada podéis hacer. Es Cristo, hermanos, quien nos concede la mortificación de nuestros pecados. ¿Y cómo es eso? Es Cristo, hermanos, quien produce en nuestros corazones la gracia suficiente. Esa gracia para que produzcamos los frutos necesarios que se oponen a las obras de la carne. Esas obras de la carne que se producen en nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu, hermanos, logra que prosperemos y que abundemos en todas aquellas gracias que son contrarias a las obras de la carne. Son contrarias al remanente de pecado que mora aún en nosotros. Es el Espíritu, mis hermanos, quien realmente destruye y consume nuestros deseos pecaminosos. De modo que el Espíritu es el autor de toda gracia y de cada buena obra. Sin embargo, aquí viene el punto de sobriedad y de equilibrio. Sin embargo, no podemos olvidar que el creyente es responsable. No es que coopera con Dios, no, él es responsable y tiene que ejercitar estas gracias que Dios les ha provisto para hacer morir las obras de la carne. Recuerden lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es quien en vosotros produce así
el querer como el hacer por su buena voluntad. Y voy a citar por última vez a Owen. Dice Owen, el Espíritu Santo no mortifica el pecado sin la obediencia del creyente. Él obra con nosotros y sobre nosotros en una forma apropiada, sin hacer violencia a nuestra naturaleza humana. Él nos proveerá, no anulando nuestra voluntad ni nuestra obediencia voluntaria. Nosotros no somos unos robots, nosotros no somos unos maniquís. Nosotros tenemos una voluntad y es el Espíritu Santo quien produce en nosotros que queramos hacer las cosas. Es realmente, simplemente imposible que nosotros podamos hacer morir las obras de la carne sin la ayuda poderosa del Espíritu Santo de Dios. Hermano, no lo intentes siquiera. Es imposible. Te vas a frustrar si lo haces en tus fuerzas. Te vas a frustrar, vas a fracasar. Eso, por supuesto, y aclaro nuevamente, no significa que tú debas buscar obstáculos. Tú mismo debas buscar obstáculos, debes abstenerte tú de propiciar a como de lugar que caigas en tentación. Tú tienes la obligación de hacer eso. Si sabes que tienes luchas con el alcohol, ¿qué haces saliendo a aquellos lugares donde te vas a ver tentado, donde te vas a ver expuesto a este tipo de tentaciones? Si tienes luchas con la pornografía, ¿qué haces exponiéndote a solas en un computador, sabiendo que tienes la tentación de ingresar a esas páginas inapropiadas? Hazlo siempre en lugares abiertos, para que no te veas tentado, para que te dé vergüenza. No te expongas. Si tienes luchas con el chisme, ¿qué haces llamando a aquel hermano a contarle cosas acerca del otro? Cuando deberías estar hablando directamente con el hermano implicado. Como manda el Señor en Mateo capítulo 18. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él. El Señor nos ha dicho, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y llama a fulanito de tal y cuéntaselo. Eso es chisme. De modo que sí podemos evitar estas situaciones. Nosotros podemos y debemos evitar estas situaciones. Pero hermanos, nosotros en la motivación del corazón siempre debe hacer en dependencia del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el resultado de hacer morir las obras de la carne? Dice el apóstol Pablo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo literalmente aquí es que si mortifican el pecado, al final tendrán la vida eterna. Pastor, pero eso parece como salvación por obras. Eso quiere decir entonces que yo debo, para ser salvo, empezar a mortificar el pecado, empezar a hacer morir las obras de la carne y de esa manera soy salvo. No, en ninguna manera. En ninguna manera, porque la Escritura no se puede contradecir. Es el mismo Pablo que dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 13, el mismo que escribe en Romanos capítulo 6, versículo 23, diciendo que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Escritura en nada se puede contradecir. Es el mismo apóstol Pablo el que escribe en Efesios capítulo 2, versículo 8, y él dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Así que la Escritura en nada, hermano, se puede contradecir, así que no te equivoques. No existe una sola obra, ni una sola, en la que el ser humano se pueda sentir meritorio para su salvación, o pueda ser meritoria para su salvación. Ni una sola. La salvación no es por las obras de la ley. La salvación es un don, es un regalo, es un obsequio que se obtiene por medio de Cristo. Sin embargo, cuando Dios te salvó a ti y a mí por su gracia, por medio de la fe en Cristo, Él implantó en nosotros un principio de santidad.
Y ese principio de santidad es el que nos guía a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este principio de santidad, hermanos, es el que nos guía a mortificar nuestro propio pecado. El verdadero creyente no se deleita en el pecado. Antes bien, tiene una lucha diaria contra él. ¿Y por qué? Por la sencilla razón que él se quiere parecer cada día más a su Señor. El creyente no se quiere parecer cada día más al mundo. El creyente quiere hacer morir cada día a su yo. Morir cada día más a él para que Cristo se vea más en él. Yo te pregunto, mi hermano, ¿ese es tu deseo? ¿Tu deseo realmente es parecerte más como tu Señor Jesucristo? ¿O tu deseo realmente es parecerte más al mundo? ¿Tu deseo realmente es que te vean no tan diferente al mundo? Sí, yo sé que tú has venido hoy a la iglesia con el propósito de adorar a Dios, de cantar himnos a su nombre, de tener comunión con tus hermanos, pero en verdad deseas tú parecerte a Él. En verdad lo deseas como deseas estar con tus amigos. Lo deseas como cuando deseas verte a tu programa favorito. Hermano, en verdad lo deseas tanto que sientes que no hay nada más importante en tu vida que estar con Él y vivir por Él. Si tú deseas eso, entonces tú vas a anhelar mortificar el pecado que mora en ti. Si tú quieres ser más como Cristo, entonces tú vas a querer hacer morir las obras de la carne cada día. Ya para concluir, para los amigos que nos acompañan, si hay acá, si no los que están en el video, si sigues viviendo conforme a la carne y sus deseos, si te sigues moviendo por tus deseos y no por principios, hermano, amigo, no tendrás un fin distinto que la muerte y una eternidad en el infierno. Si sigues así, no tendrás otro final. Pero la invitación es que eso no tiene por qué ser así. Pídele a Cristo que te otorgue arrepentimiento y fe. ¿Para qué? Para que vayas a sus pies y obtengas el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna. Para ustedes, mis hermanos, debemos hacer morir en nosotros lo terrenal. Fornicación, impurezas, adulterios, envidias, celos, chismes, disensiones, contiendas y toda obra de la carne que se levanta contra el alma. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro deber, pero no en tus fuerzas. Debemos hacer uso de los medios que Dios nos ha provisto para ello, en dependencia del Espíritu que mora en ti. Recuerda que la voluntad de Dios para tu vida es que seas más como Él. Es tu santificación. Es que te vayas conformando cada día más a la imagen de Cristo. Esa es una obra enteramente de Dios en nosotros. Espero que el Señor use su palabra en esta mañana con poder, que no solamente hayamos sido oidores de su palabra, sino que seamos hacedores de ella. Que hermanos, que el Señor nos ayude y que bendiga su palabra. Que cada día reconozcamos la inmensa necesidad, la infinita necesidad que tenemos de Él. Vamos a orar.